Hola, mi nombre es Daniel Sandoval y a continuación voy a hablar sobre los fundamentos teóricos de la psicolingüística. Para Hernández 2007, la psicolingüística es la ciencia que se encarga de estudiar cómo los hablantes adquieren, comprenden, producen y pierden el lenguaje. Por otro lado, Frías 2002 la define como una disciplina que trata de descubrir cómo se produce y se comprende el lenguaje por un lado y cómo se adquiere y se pierde el lenguaje por otro. Como podemos observar, ambos autores concuerdan en que el objeto de estudio es el lenguaje, teniendo este como eje, desde un punto de vista personal y analítico, puedo decir que comprende los diferentes factores influyentes en una deconstrucción constante de la comunicación. El objetivo de la psicolingüística es explicar cómo funciona el lenguaje y cómo conseguimos expresar un mensaje por medio de la emisión de sonidos. Debido a su campo de estudio, la psicolingüística es una ciencia interdisciplinaria. Se nutre de otras ciencias con las que se relaciona. Sírvase de ejemplo que la psicolingüística comparte intereses en común con la psicología teórica, pues porque ésta le aporta muchos conceptos básicos que sustentan hipótesis de su trabajo. No olvidemos que la psicolingüística es una ciencia experimental, ya que exige que sus hipótesis y conclusiones sean contrastadas sistemáticamente con datos de la observación de la conducta real de los hablantes en situaciones diversas. Para llevar a cabo estos fines, nos fundamentamos en tres factores claves que a veces tienden a confundirse: lenguaje, lengua y habla. El primero, lenguaje, es universal. Esta se define como la facultad del ser humano para comunicarse. En un nivel más específico, tenemos un grado social con la lengua. Este es el sistema de signos, idioma. Y aún más específico, el nivel individual con el habla. Este se define como la realización física de la lengua. Una de las teorías más relevantes es la teoría chomskiana de la facultad del lenguaje. Chomsky afirmaba que el lenguaje no es un producto social y cultural que se aprende, sino un instinto biológico innato, codificado con el genoma de nuestra especie. Esta teoría del innatismo hace referencia a cómo los individuos adquieren su sistema cognitivo lingüístico. Se basa en el razonamiento cartesiano que parte de la idea en que en la mente humana ya existe algo cuando nace que será el germen del lenguaje. El innatismo se fundamenta en tres puntos. Primero, todos los niños al nacer poseen los elementos de la gramática universal. Segundo, el lenguaje de los niños se caracteriza forzosamente por poseer las propiedades básicas del lenguaje. Esto a consecuencia del primer punto. Tercero, la gramática infantil debe, por lo tanto, ajustarse a varias condiciones, entre las cuales hay que citar: a. el uso de estructuras abstractas; b. la reacción por reglas; c. creación y no imitación. Entendiendo la teoría chomskiana, podemos afirmar que el innatismo se compone de conocimientos adquiridos al nacer, es decir, no los aprendemos a medida que pasa el tiempo, no se fundamentan en la experiencia. Esto puede ser el por qué nos diferenciamos tanto en cuanto a los chimpancés, refiriéndonos a la comunicación, ya que genéticamente hablando existe una similitud muy amplia. Pero en cuanto a la comunicación, se ha demostrado que estos últimos pueden realizarla mediante el lenguaje de señas, sin llegar a vocalizar de modo entendible para nosotros cualquier modo de lenguaje. Cabe añadir también que los chimpancés tienen una desventaja a la hora de vocalizar cuando hablamos de su formación biológica, debido a variaciones en la mandíbula y en el aparato fonador.
Y como punto a favor, tenemos la similitud con los chimpancés de un hemisferio izquierdo donde se desarrolla el lenguaje. Especial mención a las áreas de Broca y Wernicke, aunque se pueden diferenciar unas cuantas más. Y de este modo llegamos al último punto. ¿Qué relación existe entre lengua, mente y cerebro? En fundamentación de algunos de los autores más prestigiosos en el campo, podemos mencionar a Manzanares 2011, quien afirma que nuestra estructura conceptual no puede estudiarse ni entenderse como algo separado del cerebro y el cuerpo que lo produce, debido a que nuestros conceptos e ideas están influidas de manera crucial por la estructura de nuestros cuerpos. Es decir, estos tres conceptos se articulan para lograr una comunicación estándar y no actúan cada uno de manera independiente. Finalmente se expone la bibliografía utilizada para el presente trabajo. Muchas gracias.